En la vida hay momentos que parecen el final, pero a veces, lo que parece una humillación es solo el comienzo de una gran victoria. Hoy conocerás la historia de Lucía, una joven sencilla que fue expulsada del banco donde solo pedía una oportunidad, sin imaginar que 24 horas después regresaría como la nueva dueña. Si crees en la justicia del destino y en el poder de la superación, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y prepárate para vivir una de las historias más inspiradoras del año. Lucía había pasado toda la noche en vela revisando números, enviando correos y tratando de cumplir con el plazo de pago de su pequeño emprendimiento. Su sueño era mantener viva la cafetería que había construido con tanto esfuerzo, un local acogedor donde servía el mejor café artesanal del barrio. Pero aquel día, el banco le había exigido presentarse para renegociar su préstamo, amenazando con embargarle el negocio si no cubría la deuda. Con el corazón acelerado y una carpeta llena de papeles en las manos, cruzó la puerta del imponente edificio, confiando en que podría encontrar una solución. El interior del banco era un mundo completamente distinto al suyo. Pisos de mármol, luces frías, empleados de traje y rostros altivos. Lucía avanzó con pasos inseguros hasta el mostrador, donde una joven ejecutiva la miró de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa sencilla y los zapatos gastados. «Buenos días, vengo a hablar sobre mi crédito comercial», dijo Lucía con voz firme. La ejecutiva frunció el ceño y revisó los documentos. Su préstamo fue cancelado por falta de pago. «Ya no hay nada que negociar». Lucía tragó saliva. «Por favor, solo necesito un par de días más. Tengo una propuesta de inversión. Estoy a punto de cerrar un trato. Necesito que confíen en mí». Pero la empleada apenas levantó una ceja. «Señora, aquí no se trata de promesas. Se trata de dinero, y usted no lo tiene». Avergonzada, Lucía miró a su alrededor. Algunas personas esperaban en fila y la observaban con curiosidad, otras murmuraban entre risas disimuladas. Trató de mantener la calma, pero el rostro se le encendió de vergüenza. «Solo necesito hablar con el gerente», insistió. «El gerente no atiende casos como el suyo», respondió la ejecutiva, girándose hacia otro cliente. En ese momento, un guardia de seguridad se acercó y le tocó el hombro. «Señorita, si no tiene más trámites, le pediré que se retire. Está obstruyendo la atención». Lucía quedó paralizada. La estaban echando frente a todos. Sus manos temblaban mientras guardaba los papeles en su carpeta. «No tienen idea de lo que están haciendo», murmuró con voz quebrada. El guardia no respondió. Solo la acompañó hasta la puerta, bajo la mirada indiferente de quienes presenciaban la escena. Al salir, una ráfaga de viento frío le golpeó el rostro. Sentía que todo se derrumbaba. No solo había perdido su negocio, también la dignidad. Caminó sin rumbo por la calle, con los ojos nublados por las lágrimas. Pero aquella humillación, lejos de derrotarla, encendió algo dentro de ella. En su interior una voz firme se alzó por encima del dolor. «Te subestimaron, Lucía, y eso fue su peor error». Esa misma noche, mientras buscaba desesperadamente una salida, descubriría un aviso que cambiaría su destino para siempre. Una subasta bancaria a realizarse al día siguiente. Y entre los lotes ofrecidos, se encontraba justamente la sucursal que la había expulsado. Lucía pasó la tarde caminando sin rumbo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que la asfixiaban. Cada paso resonaba como un eco de la humillación vivida aquella mañana. La imagen del guardia tomándola del brazo y de la empleada señalándole la puerta se repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo había llegado hasta allí? Ella, que había levantado su cafetería con esfuerzo, sin pedirle nada a nadie, ahora se encontraba sin local, sin crédito y sin dignidad. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Al llegar a su pequeño apartamento, lanzó los papeles sobre la mesa y se dejó caer en la silla. Respiró profundo intentando no llorar. En ese momento, una hoja resbaló al suelo. Al agacharse para recogerla, notó otro documento que había quedado entre los papeles del banco, un folleto doblado con el logo de la institución. «Subasta de activos bancarios». Lucía lo leyó en voz alta, incrédula. Al abrirlo, encontró una lista de propiedades y sucursales embargadas, todas puestas a remate público. Sus ojos se detuvieron en una dirección conocida. La misma sucursal donde la habían expulsado.
El evento estaba programado para el día siguiente, a las 9:00 de la mañana. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No tenía dinero, pero tenía algo mucho más poderoso, una oportunidad de redención. Sin dudar, tomó el teléfono y marcó el número de su antiguo profesor de finanzas, el único que siempre creyó en su talento. Profesor Salinas. Soy Lucía. Sé que suena una locura, pero necesito su ayuda para participar en una subasta bancaria. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz pausada respondió. Lucía, si estás dispuesta a luchar, yo estaré contigo. Envíame los detalles. Vamos a conseguir lo imposible. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lucía y su mentor diseñaron un plan. Usarían una inversión conjunta de antiguos alumnos, crearían una sociedad de compra rápida y ofrecerían garantías temporales respaldadas por un fondo de innovación local. No era un camino fácil, pero era legal y posible. Lucía, por primera vez en meses, sintió esperanza. Se miró al espejo y susurró, «Mañana regresaré a ese lugar, pero no como una deudora, sino como su dueña». El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios cuando Lucía llegó al salón donde se celebraría la subasta. Vestía un traje sencillo pero elegante, prestado por una amiga, y llevaba una carpeta con todos los documentos preparados. A su lado, el profesor Salinas, un hombre de cabello canoso y mirada sabia, le dio una palmada en el hombro. «Recuerda, Lucía, las oportunidades no siempre llegan disfrazadas de suerte. A veces se presentan como desafíos». Ella asintió, respirando hondo. Era el momento de demostrar que la joven que habían humillado en aquel banco no se rendía. El lugar estaba lleno de empresarios, corredores y representantes de fondos de inversión, cada uno con su mirada fría, calculadora. Lucía se sentía pequeña entre ellos, pero su convicción era inquebrantable. Cuando comenzó la subasta, un hombre de traje gris tomó la palabra. Iniciamos con el lote número 3, sucursal bancaria en Avenida Central. Inmueble con valor inicial de $2 millones. Lucía reconoció de inmediato la dirección. Era el banco que la había echado. Su corazón dio un salto. El subastador continuó. ¿Quién da la primera oferta? Se escucharon voces. 2.100.000. 2.200.000. Lucía levantó la mano. 2.500.000. Algunos giraron la cabeza para ver quién había osado romper la dinámica. Una joven sola, con un cuaderno en las manos. Varios rieron con ironía. El subastador alzó las cejas. «Postor número 27, oferta aceptada». La tensión aumentó. Otro participante subió la apuesta. Lucía respondió con firmeza. Cada cifra que decía resonaba como un desafío. Sabía que no competía solo por un edificio, sino por su dignidad. Finalmente el martillo golpeó la mesa. «Vendido al postor número 27». Lucía cerró los ojos un instante. Lo había logrado. Con ayuda de su mentor y de un pequeño grupo de inversores que confiaron en su proyecto, había adquirido la sucursal que un día la despreció. Salinas la abrazó emocionado. «Hoy no solo compraste un edificio, Lucía. Recuperaste tu historia». A la mañana siguiente, el sol iluminaba la fachada del banco que un día la había visto salir humillada. Lucía llegó en un coche discreto, acompañada del profesor Salinas y un pequeño equipo jurídico. Llevaba un traje blanco impecable, el mismo color que simbolizaba el renacer de su vida. Su paso era firme, y aunque su corazón latía con fuerza, no era de miedo, sino de justicia. La puerta automática se abrió, y el murmullo dentro del banco se apagó al verla entrar. Los empleados la reconocieron de inmediato. La joven a la que habían señalado, la que suplicó por un minuto de comprensión, ahora caminaba por el mismo pasillo con una carpeta que llevaba el logotipo del Tribunal de Comercio. Al verla, la misma ejecutiva que la había echado se levantó sobresaltada. «¿Usted qué hace aquí?» Lucía la miró con serenidad y respondió. «Vengo a ocupar mi lugar. Desde hoy esta sucursal está bajo una nueva administración». Le entregó los documentos al gerente, quien los revisó con manos temblorosas. Era el acta oficial de la subasta. El sello legal brillaba en tinta azul. Propietaria, Lucía Álvarez. El silencio se apoderó del lugar. Algunos empleados se miraban incrédulos, otros bajaban la cabeza con vergüenza. La ejecutiva, sin palabras, apenas pudo balbucear. «Yo no sabía». Lucía sonrió con calma. «No se preocupe, no vine por venganza.
Vine a demostrar que las oportunidades no se miden por apariencias. Se acercó al mostrador, respiró profundo y recorrió el salón con la mirada. Allí donde un día se sintió pequeña, ahora se sabía gigante. Los clientes comenzaron a aplaudir tímidamente hasta que el sonido se expandió por todo el banco. Lucía sintió que cada aplauso era una pieza del pasado sanando dentro de ella. El profesor Salinas se acercó y le susurró al oído: «El destino no se equivoca con los valientes». Lucía, con lágrimas contenidas, miró al techo y susurró para sí misma: «Gracias por no rendirte, Lucía. Lo lograste». Días después de su regreso triunfal, Lucía se encontraba en la misma oficina donde un día la habían hecho esperar por horas. Esta vez no era una deudora ni una solicitante, era la propietaria. El escritorio que alguna vez le pareció inalcanzable, ahora le pertenecía. Desde la ventana panorámica, contemplaba la ciudad con una mezcla de serenidad y gratitud. El profesor Salinas se acercó con una sonrisa paternal. «No todos los días se ve a alguien transformar la humillación en victoria, Lucía. Lo que hiciste es inspirador». Ella le devolvió la sonrisa. «No se trata solo de ganar, profesor. Se trata de cambiar la forma en que se trata a las personas. Este banco no volverá a cerrar las puertas a nadie por su apariencia o su historia». Lucía reunió a todos los empleados en el vestíbulo principal. Algunos estaban nerviosos, otros curiosos. La joven subió a una pequeña tarima improvisada y habló con voz firme pero cálida. «Sé que muchos me recuerdan. Fui aquella mujer que vino buscando ayuda y se fue humillada. Pero no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para construir algo diferente. Desde hoy, este banco trabajará para servir, no para juzgar. Quiero que cada cliente se sienta valorado, sin importar cuánto tenga en su cuenta». El silencio fue total. Algunos empleados, conmovidos, aplaudieron. Otros bajaron la mirada, avergonzados. Lucía respiró profundo. Aquella era su revancha verdadera. No la de la soberbia, sino la de la dignidad restaurada. En su oficina, sobre el escritorio, colocó una foto de su antigua cafetería. Era su recordatorio de que todo gran imperio se construye con humildad. Al final del día, cuando el banco cerró sus puertas, Lucía salió al atardecer y alzó la vista hacia el cielo. «Gracias, vida. No me quitaste. Me enseñaste». El viento movió suavemente su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Con el paso de los meses, el banco bajo la dirección de Lucía se convirtió en un símbolo de cambio. La prensa local comenzó a contar su historia. De expulsada a propietaria, la joven que transformó una humillación en oportunidad. Las imágenes de su rostro aparecieron en portadas de revistas financieras. Pero Lucía no buscaba fama. Su mayor satisfacción era ver a clientes humildes entrar por la puerta con confianza, sabiendo que serían escuchados. Una mañana, mientras revisaba informes en su despacho, escuchó un golpe en la puerta. «Pase». Cuando levantó la vista, se encontró con una figura familiar, la misma empleada que meses atrás la había echado. Ahora con la voz entrecortada le habló. «Señora Álvarez, sé que no merezco su tiempo, pero necesito trabajo. Me despidieron después de la transición y tengo una familia que mantener». Lucía la observó en silencio. Podría haberla rechazado, podría haberla hecho sentir el mismo desprecio que ella sufrió, pero no lo hizo. «Si viene aquí buscando una segunda oportunidad, la tendrá. Pero quiero que entienda algo. Este lugar ya no juzga, enseña». La mujer asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias. No lo olvidaré». Lucía sonrió levemente. «Solo asegúrese de nunca volver a tratar a alguien como usted me trató. Las vueltas de la vida siempre enseñan, pero también perdonan». Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los ventanales del banco, Lucía comprendió que su victoria no estaba en poseer un edificio ni en ocupar un cargo, sino en haber transformado el dolor en sabiduría y compasión. Aquel banco ya no era solo una institución financiera, era un espacio donde las segundas oportunidades florecían. Y ella, la joven humillada que un día fue expulsada, se había convertido en el ejemplo viviente de que los sueños pueden renacer, incluso desde la herida más profunda. Con el paso de los meses, la historia de Lucía traspasó las paredes del banco. Los medios comenzaron a hablar de ella como un ejemplo de resiliencia y liderazgo. De humillada a propietaria,
se convirtió en un titular que recorría las redes, inspirando a miles de personas que alguna vez fueron rechazadas por su apariencia, por su pasado o por no tener los recursos suficientes. Pero lo que más conmovía no era su triunfo económico, sino la manera en que había decidido liderar, con justicia, empatía y propósito. Lucía fue invitada a conferencias, universidades y foros de emprendimiento. En cada presentación compartía su verdad sin adornos. No fue la suerte lo que cambió mi destino. Fue la decisión de no rendirme cuando todos me cerraron la puerta. Sus palabras, firmes pero humildes, llegaban al corazón de los oyentes. Entre el público, muchos veían en ella una versión de sí mismos. Alguien que cayó, fue juzgado, pero se levantó con más fuerza. En una de esas charlas, una joven se acercó al finalizar. Señora Álvarez, gracias. Yo también fui rechazada por no tener dinero para abrir mi negocio. Hoy, gracias a su historia, volveré a intentarlo. Lucía la tomó de las manos y sonrió. Hazlo. Las segundas oportunidades no se esperan. Se crean. Al salir del auditorio, el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados. Lucía respiró profundo, sintiendo la brisa suave en el rostro. No necesitaba más pruebas. Su camino, lleno de heridas y tropiezos, la había convertido en la mujer que era. La humillación había sido la semilla. La fe y la perseverancia, el agua y el perdón, su flor más hermosa. Aquel día comprendió que su misión no era acumular riqueza, sino inspirar transformación. Porque los verdaderos líderes no se miden por lo que poseen, sino por la luz que encienden en los demás. Un año después de aquel día en que todo cambió, el banco dirigido por Lucía se había transformado por completo. Ya no era una institución fría e inaccesible, sino un espacio donde cada cliente encontraba escucha, empatía y apoyo. En las paredes colgaban fotografías de emprendedores locales, familias que habían logrado sus sueños gracias a créditos solidarios, y testimonios de segundas oportunidades que hablaban más fuerte que cualquier cifra. Lucía recorría los pasillos con una sonrisa serena, saludando a empleados y clientes por igual. No necesitaba presentarse. Todos la conocían como la mujer que convirtió una humillación en esperanza. Aquella joven rechazada ahora era símbolo de respeto y ejemplo de que el poder, cuando nace del corazón, puede cambiar vidas. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró un mensaje sencillo pero profundo. Gracias por enseñarnos que la verdadera riqueza está en la dignidad. Lucía sonrió con los ojos humedecidos. Aquellas palabras resumían todo lo que había aprendido, que ningún triunfo vale si no se comparte, y que el éxito más grande es tender la mano a quien una vez estuvo en la oscuridad. Al caer la noche, salió del edificio y miró las luces de la ciudad reflejadas en los cristales. Recordó aquella primera vez que cruzó esas puertas, temerosa y derrotada. Hoy, en cambio, sentía paz. El viento acarició su rostro mientras susurraba. Gracias, destino. Todo valió la pena. Lucía comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era el legado de todos los que alguna vez fueron subestimados y decidieron levantarse. El banco, ahora símbolo de justicia y segundas oportunidades, llevaba un nuevo nombre grabado en letras doradas sobre la entrada. Fundación Lucía Álvarez, donde los sueños comienzan. Con el paso de los años, la Fundación Lucía Álvarez se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas. Su lema, grabado en letras doradas sobre la entrada, donde los sueños comienzan, no era una frase vacía, sino una promesa cumplida cada día. Desde pequeños emprendedores hasta madres solteras buscando una nueva oportunidad, todos encontraban allí un lugar donde eran escuchados y apoyados. Lucía caminaba por los pasillos, observando cómo jóvenes llenos de ilusión presentaban sus proyectos. En una de las oficinas, un grupo de mujeres capacitadas por la fundación firmaba el contrato para abrir su primer negocio cooperativo. En otra sala, estudiantes recibían becas para continuar sus estudios. El ambiente estaba lleno de energía, de propósito, de fe en el futuro. Una tarde, mientras entregaba una ayuda a una madre con su hijo en brazos, el niño la miró con ojos brillantes y le dijo: «Cuando sea grande, quiero ser como usted».
Lucía sonrió conmovida. Se inclinó, acarició su cabello y respondió: «No seas como yo. Sé mejor. Y cuando llegues alto, no olvides mirar hacia atrás para ayudar a otros». Esas palabras, sencillas pero poderosas, se convertirían en el nuevo lema interno de la fundación. Lucía entendía que su historia no era un final feliz, sino el inicio de un ciclo de esperanza. Lo que comenzó como un acto de justicia personal, ahora se había transformado en un legado de cambio colectivo. Cada sonrisa, cada oportunidad brindada, era una semilla más en el suelo fértil de la empatía. Y así, entre manos extendidas y corazones agradecidos, Lucía cumplía su verdadera misión: devolverle al mundo la bondad que un día le fue negada. Los años habían pasado, pero en los ojos de Lucía seguía brillando la misma determinación que la llevó a desafiar el destino. Desde su despacho en la fundación, observaba el ir y venir de personas que encontraban en aquel lugar una segunda oportunidad. En cada rostro veía una historia, una batalla, una victoria, y entendía que todo su esfuerzo había valido la pena. Una mañana, recibió la visita de un grupo de jóvenes becarios que querían agradecerle personalmente. Entre ellos, una muchacha se adelantó con timidez y le entregó una carpeta. «Señora Álvarez, gracias a su programa de apoyo pude estudiar y ahora abriré mi propio negocio. Este es mi proyecto, y quiero que sea el primero en formar parte de nuestra nueva red de emprendedoras». Lucía la abrazó con emoción. No hay mayor recompensa que ver cómo florecen los sueños que un día solo eran semillas. Aquella tarde, Lucía salió a caminar por el parque cercano a la fundación. Los árboles, bañados por la luz dorada del atardecer, le recordaban que la vida también tiene estaciones: la siembra, la tormenta, la cosecha. Y en su caso, todas habían sido necesarias para llegar hasta allí. Se sentó en una banca y observó a una madre jugando con su hijo. Por un instante, volvió a verse a sí misma. Aquella joven insegura que un día fue rechazada en un banco. Pero en lugar de dolor, sintió gratitud, porque comprendió que sin aquella herida nunca habría nacido su propósito. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, Lucía sonrió. Su historia ya no le pertenecía. Ahora era un espejo para todos los que creían que los finales felices solo existen en los cuentos. Ella había demostrado que con fe, coraje y compasión, los sueños no se compran, se construyen. Con el paso del tiempo, la historia de Lucía trascendió generaciones. Las aulas, los libros de liderazgo y los documentales contaban su historia no como una anécdota, sino como una lección viva de superación y propósito. Su rostro sonriente junto al lema «Donde los sueños comienzan» se convirtió en símbolo de esperanza en comunidades enteras. Un día, mientras visitaba una escuela financiada por su fundación, Lucía fue recibida por una multitud de niños con flores y carteles de agradecimiento. Entre ellos, una pequeña se acercó y le entregó un dibujo: una mujer de cabello castaño sosteniendo las manos de muchas personas. «Eres tú ayudando a todos», dijo la niña con una sonrisa. Lucía se agachó, tomó el dibujo entre sus manos y respondió con ternura: «Entonces nunca dejaré de hacerlo». Cada paso que daba, cada palabra que compartía, era un eco de aquel primer día en que fue rechazada. Pero ahora, en lugar de vergüenza, sentía orgullo, porque había aprendido que la vida no se trata de evitar las caídas, sino de levantarse con más fuerza y convertir las heridas en luz. Esa noche, al regresar a su hogar, encendió una vela junto a una fotografía antigua de su cafetería, el lugar donde todo comenzó. «Gracias por no rendirte», susurró al reflejo de la llama. Su mirada se perdió por la ventana, contemplando las luces de la ciudad que ahora brillaban como recordatorio de su legado. Sabía que su obra seguiría viva, porque cuando una persona decide cambiar su destino, también cambia el de muchos otros. Lucía cerró los ojos con serenidad. Su historia estaba completa, pero su semilla apenas comenzaba a florecer. Años después, en una luminosa mañana de primavera, la ciudad despertó al aniversario de la Fundación Lucía Álvarez. Frente al edificio, un grupo de voluntarios y nuevos líderes se reunió para celebrar no solo los logros obtenidos, sino el espíritu que había inspirado cada uno de ellos, la convicción de que un acto de fe puede cambiarlo todo.
Lucía, ahora con una madurez serena, subió al escenario decorado con flores blancas y doradas. Su traje, impecable como siempre, brillaba bajo la luz del sol. Miró al público, jóvenes emprendedores, madres, estudiantes, antiguos beneficiarios convertidos en mentores. Cada rostro era una historia, una vida transformada. Tomó el micrófono y, con voz suave pero firme, dijo: Hoy celebramos algo más que un aniversario. Celebramos la esperanza. Celebramos que cada no que alguna vez recibimos fue solo un impulso para crear nuestro propio sí. Gracias por no rendirse. Gracias por soñar conmigo. Los aplausos llenaron el aire. Algunos lloraban. Otros sonreían con orgullo. En medio del público, una niña sostenía un cartel que decía: Lucía, gracias por creer en nosotros. Lucía cerró los ojos por un instante y sonrió. Sintió el viento acariciar su rostro como una caricia del destino. Aquel mismo viento que un día sopló contra ella, ahora la rodeaba con gratitud, porque entendió, finalmente, que los sueños no terminan cuando se cumplen. Comienzan de nuevo cada vez que alguien más se atreve a creer. Y así, mientras los aplausos resonaban y el cielo se teñía de luz dorada, Lucía Álvarez se convirtió en símbolo eterno de transformación. No solo cambió su vida, cambió la de todos los que gracias a ella aprendieron que las heridas pueden ser raíces, y las raíces, flores de esperanza. La historia de Lucía Álvarez nos recuerda que ninguna herida es en vano. Aquella humillación que la hizo llorar fue la misma que encendió su fuerza. En solo 24 horas, transformó el rechazo en determinación y la vergüenza en poder. Pero su mayor victoria no fue comprar el banco, fue convertir la injusticia en esperanza. Porque cuando la vida te cierra una puerta, no basta con golpearla. A veces hay que construir una nueva entrada y abrirla para todos los que vienen detrás. Hoy, su nombre brilla no solo en los muros de una fundación, sino en el corazón de todos los que un día fueron subestimados y aprendieron, como ella, que los sueños no se compran. Se conquistan con fe, valentía y propósito. Suscríbete para más historias inspiradoras como esta. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad, donde cada caída se convierte en una nueva oportunidad.